psicoanalizando? ¿Me está leyendo la mente? ¿El psicoanálisis ni es ciencia? ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a otra emisión de La culpa es de Freud. Yo soy la maestra Cris Dex y estoy muy contenta de poder estar aquí una ocasión más en este espacio. En esta ocasión hablaremos de un fenómeno que en lo particular creo que es muy interesante y que en muchas ocasiones nos puede dejar pensando un día o hasta varios días con respecto a esto. Me refiero a los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿De qué están hechos? ¿Cuáles son las características de los mismos? Es decir, ¿qué es lo que produce de alguna manera que todos experimentemos o la mayoría experimentemos este tipo de acontecimientos? Y sobre todo, ¿cuál es el significado? ¿Existirá en realidad algún significado universal, por decirlo así, con respecto a los simbolismos que pueden llegar a aparecer en los sueños? ¿Cuál es la interpretación de los sueños? De esto y algunos otros puntos importantes vamos a estar hablando a lo largo de esta transmisión. Recuerda que esta es una producción de Oriente Media. Te invito a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar así como Oriente Media, en Instagram también. Y también te invito a que te suscribas al canal de YouTube y puedas revisar todos nuestros contenidos. También me puedes seguir en mis redes sociales como Cris Dex. Me puedes encontrar así tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar sobre este punto de la interpretación de los sueños, es importante tener en cuenta desde cuándo existe o desde cuándo nos llama la atención este fenómeno que puede resultar tan misterioso para los seres humanos. Y aquí vamos a recordar una frase célebre que podemos llegar a escuchar, o más que frase célebre, es una frase popular que escuchamos constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está profundamente dormida o simplemente dormida, es común que podamos escuchar: es que de seguro ya está en los brazos de Morfeo, ¿no? O se fue a los brazos de Morfeo. ¿Quién es este Morfeo, no? ¿Quién es esta persona que está apareciendo por acá en la pantalla? Me equivoqué de lado, pero bueno, este sujeto o este personaje viene de la mitología griega. Y antes de hablar específicamente de este personaje, recordemos que la palabra morfe tiene que ver con la forma. Y que justamente este personaje, una de las características era velar por el descanso y de las personas y sobre todo por los sueños. Se pensaba que él creaba ciertas imágenes a través de los sueños que tenían mensajes ocultos que eran enviados por los dioses. Entonces, este personaje tan peculiar, incluso lo podemos ver como estas referencias en algunas otras películas también, tiene que ver con este mensaje oculto. Me gustaría mucho que pudiéramos tener en cuenta o en mente esta idea de los mensajes ocultos y sobre todo que son enviados por los dioses, ¿no? Más allá de la cuestión religiosa o esta cuestión espiritual, dejémoslo o recordemos esa idea de los mensajes ocultos. Entonces, bueno, después de hacer este preámbulo, es importante tener en cuenta que cuando las personas duermen hay diferentes procesos a nivel físico, orgánico, que es importante tener en cuenta. Una de las principales características del sueño o de una persona que está dormida es la inhibición motriz. ¿A qué me refiero con la inhibición motriz? Regularmente no estamos moviendo ninguna de nuestras extremidades, ¿no? Nos quedamos pues sin movimiento, estamos descansando. Sin embargo, esto no significa que no haya ciertos procesos en el cerebro que siguen generándose con mucha actividad. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque de eso depende mucho, o vamos a hablar de estas fases del sueño. Pero la inhibición motriz es una de las características, es decir, que nuestro cuerpo está en reposo. Es muy importante para que podamos descansar y que está relacionado con estas fases del sueño. Hay algunos trastornos del sueño, por ejemplo el sonambulismo, donde esta inhibición motriz no está ejecutada o no se alcanza a lograr del todo, y que justamente por eso hay pues algunos movimientos involuntarios de los cuales muchas de las ocasiones las personas no se dan cuenta, ni siquiera los recuerdan. Incluso no sé si les ha llegado
¿Han llegado a escuchar ustedes en algún momento personas que hablan dormidas o que se mueven mucho, ¿no? Es decir, a pesar de que hay esta inhibición motriz, no significa que estamos así como en cero, ¿no? El cuerpo jamás está descansando al 100%. El cuerpo me refiero al cerebro, ¿no? Porque bueno, como dije, las extremidades pudieran estar relativamente relajadas, pero el cerebro sigue funcionando, que es una parte muy importante. Pero de esto de los trastornos del sueño, como el sonambulismo y otros, estaremos hablando en otra ocasión. Solo me gustaría o creí importante mencionarlo. Ahora, como les decía, cuando nosotros dormimos hay procesos regenerativos que son muy importantes, es decir, los músculos necesitan o el cuerpo necesita descansar en este periodo de sueño para poder restablecer el funcionamiento o regenerar el funcionamiento tanto de los músculos, y también hay ciertos ajustes a nivel hormonal que son importantes en los neurotransmisores incluso. No sé si ustedes han llegado a ver cuando una persona no duerme o cuando alguno de nosotros no hemos podido dormir por la razón o circunstancia que sea. Es muy común que nos veamos muy demacrados, que nos veamos ojerosos, que estemos cansados, incluso que los reflejos sean muy lentos. Es decir, toda la cuestión motriz que se hace referencia a los movimientos del cuerpo se ven totalmente disminuidos cuando no dormimos, y esto tiene mucho que ver justamente con esta parte de los procesos regenerativos que se llevan a cabo al dormir. Por eso es que es tan importante que podamos tener los periodos de sueño pues favorables o convenientes, ¿no? Regularmente conforme vamos creciendo los periodos de sueño van disminuyendo. Un adulto que duerme adecuadamente, podríamos decir, generalmente duerme unas 8 horas aproximadamente. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, incluso los periodos de sueño suelen ser más largos, por esta cuestión también de los procesos regenerativos y de ciertas hormonas de crecimiento que se van liberando. Hay una fase específica del sueño en la que se van liberando o esta hormona del crecimiento, ya lo iremos desglosando. Otra cosa importante que hay que considerar con respecto a los sueños, nosotros podríamos creer o pensar que de repente el sueño es como esas 8 horas que dormimos, es lo que dura el sueño, y en realidad no es así. Los sueños generalmente podría decirse que son cíclicos, y estos ciclos de sueño duran aproximadamente unos 90 minutos, más o menos. Concluyen esos 90 minutos y otra vez empieza este ciclo de otros 90 minutos, así hasta que podamos completar el periodo dependiendo de la edad, que como decía, por ejemplo, pensamos en un adulto, regularmente son 8 horas aproximadamente. Entonces hay diferentes fases en el sueño. La primera fase es la de adormecimiento. Aquí podemos ver también una gráfica que nos va a ayudar a ir teniendo en cuenta estas fases. Es como si fuéramos descendiendo por niveles. Entonces, en esta primera fase, que aproximadamente puede llegar a durar unos 10 minutos, se le conoce como adormecimiento, donde apenas nos acostamos, donde estamos empezando a relajarnos un poco, donde tratamos de ponernos cómodos, si tenemos frío, si tenemos calor, nos tapamos, nos descobijamos o lo que sea necesario. Y sobre todo en este adormecimiento es cuando empezamos a tratar de dejar de pensar en estas cuestiones del día que tuvimos, ¿no? O de preocupación, o sea, o de algunas otras situaciones, no lo sé. Es esa primera fase tan importante que le va a dar paso a la fase 2, que es la etapa del sueño ligero. En esta etapa del sueño ligero es importante tener en cuenta que más o menos, si estamos diciendo que tenemos un ciclo de 90 minutos, en esta segunda fase ocupa aproximadamente el 50% de este ciclo, es decir, dura más o menos la mitad. Es decir, no después del adormecimiento ya caemos en un sueño profundo. Regularmente es más tiempo el que pasamos, o la mitad del tiempo que pasamos en este sueño ligero. Y aquí es importante tener en cuenta que tanto la respiración como el ritmo cardíaco van descendiendo, pero la actividad cerebral pudiéramos pensar que es un poco inestable. Es decir, puede haber
una bajada en la actividad cerebral, pero de pronto otra vez empieza a subir la actividad cerebral. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha llegado a pasar con cierta frecuencia. Hay ocasiones en que estoy justo, no es que yo lo sepa de manera consciente, ahora lo sé, pero estoy en esta etapa del sueño ligero y muchas ocasiones es muy común para mí soñar que voy caminando, que voy por la calle o algo por el estilo y que voy a bajar una banqueta y que me tropiezo. Y justo al tener esta sensación de que me tropiezo es común que tenga yo como un sobresalto, un brinco y me despierto. Esta sensación que les acabo de describir en el sueño justamente se da en esta segunda fase del sueño ligero, donde cuando llegamos a tener esa reacción de despertarnos es porque la actividad cerebral de repente tuvo un pico alto y eso fue lo que generó que en vez de seguir dormidos, pues nos despertáramos, ¿no? Si les ha pasado algo, por favor platíquenme también. Yo les hago este ejemplo de que, más que un ejemplo es lo que a mí regularmente me pasa, que sueño que voy caminando y me caigo, pero ¿cómo lo han llegado a experimentar a ustedes? ¿Les ha llegado a pasar algo parecido o alguien les ha contado al respecto? Nos gustaría mucho que nos cuenten también esto, que nos dejen sus comentarios, por favor. Y bueno, después de esta segunda fase, evidentemente vamos a pasar a la tercera, que también se conoce como etapa corta. Esta es muy breve, como su nombre lo dice, aproximadamente dura entre 2 o 3 minutos y es como la antesala al sueño profundo. Aquí es justamente lo que decíamos hace rato, en esta fase 3, en esta etapa corta donde el cuerpo apenas empieza a entrar a un estado de relajación muy muy profunda, es donde se libera esta hormona del crecimiento, que sobre todo para las personas que hacen deporte o que les gusta mucho el ejercicio, pues es importante, o para las personas que están en desarrollo, porque pues esta hormona ayuda de una manera importante a que el cuerpo se vaya desarrollando de una mejor forma para pues todas las actividades que se vayan a realizar en general. Y recuerden, la fase 3 es muy muy breve, de 2 a 3 minutos aproximadamente, y la característica más importante pues tiene que ver con la segregación de esta hormona. Y como decíamos, es un preámbulo para la fase 4. La fase 4 también se conoce como sueño profundo o delta y ocupa aproximadamente el 20% del ciclo total del sueño. Otra cosa muy importante es que dependiendo de cómo sea nuestro descanso en esta fase o cómo experimentemos esta fase, se va a relacionar mucho con la sensación que vamos a tener de descanso. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces es algo muy común que ciertas personas puedan decir, es que sí dormí tal vez las 8 horas, pero como que tengo una sensación de que no descansé, o sea, me despierto y me siento de todos modos muy cansado, a lo mejor estuve soñando feo o algo por el estilo y tengo una sensación como de más que no haber dormido, porque la persona probablemente sí durmió, pero no descansó. Tiene que ver específicamente con esta fase del sueño, que es la fase de sueño profundo o la fase delta. Aquí otra característica muy importante es que el ritmo respiratorio y la presión arterial están muy muy bajas. Como les decía, es como ir descendiendo de alguna manera. Incluso no sé si ustedes lo han notado cuando ven a alguna persona que está durmiendo, la respiración es mucho más pausada. Incluso si les tomáramos los signos vitales, muy probablemente saldrían más bajos por la relajación en la que está el cuerpo. Y otra de las características es que en esta fase específica del sueño profundo puede llegar a ser difícil que la persona se despierte, a diferencia de si estamos en el sueño ligero, ¿no? Supongamos que yo estoy en el sueño ligero y de repente hay unos gatos que por ahí se andan paseando o algo por el estilo, haciendo como ciertos ruidos, es más fácil o más probable que yo me despierte. Pero si yo me encuentro en una fase de sueño profundo, es muy probable que no me despierte con tanta facilidad, ¿no? Que me cueste mucho trabajo, aunque esté un ruido muy fuerte en la calle, pase una patrulla o algo por el estilo. Y lo que podríamos considerar como la última fase, que es la fase REM, por sus siglas Rapid Eye Movement,
que es les decía también, si observamos a alguien dormir, cuando está en esta fase del sueño podemos ver cómo mueven los ojos de un lado al otro con cierta rapidez, por eso es que esta fase se llama de esta manera y ocupa aproximadamente el 25% del ciclo total del sueño. Estamos hablando de unos 15 a 30 minutos aproximadamente. Y esta es una de las fases que justamente más nos va a interesar para el tema del que estamos platicando, ya que en esta parte justamente es donde se producen los sueños, en esta fase. Y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría resaltar es que la actividad cerebral es muy muy alta. Recuerden que en el sueño ligero hay como estos altibajos, ¿no? Puede ser alta, puede ser baja, está oscilando justamente. Pero en la fase REM es donde hay una actividad cerebral muy muy alta, prácticamente similar a cuando estamos despiertos, y justamente no se me hace tan sorpresivo porque, como les decía, es en esta fase donde se están produciendo los sueños. El soñar es algo, si lo vemos incluso en este esquema, es llegar a soñar es algo complejo, ¿no? No es algo que nos acostamos y a los 2 minutos ya estamos durmiendo. Ahora, esto tampoco significa que todas las personas forzosamente tienen que pasarlo de la misma manera. Recuerden que todos somos seres singulares, particulares, y que esto son ciertas estadísticas, o más que estadísticas, ciertos descubrimientos científicos que se han logrado a partir del estudio de diferentes personas o la observación de diferentes personas. Pero yo en lo particular, muy probablemente ustedes también, conozco personas que les cuesta mucho trabajo quedarse dormidos o llegar a ese sueño profundo, o que incluso no registran de alguna manera el haber tenido un sueño. Muy probablemente no llegaron a un estado tan profundo del sueño que les permitió pues producir un sueño como tal, o al contrario, personas que prácticamente a los 20 minutos de que se acostaron ya están, a lo mejor ya tienen esta característica del sueño profundo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque tenemos estos datos científicos, estos datos casi podríamos decirlo estadísticos o generales, no significa que aplican de manera obligatoria para todas las personas. Eso es muy importante porque, bueno, se relaciona mucho con esta parte de los sueños y de su interpretación. Ahora pasamos al punto medular de esta emisión, es decir, ¿qué son los sueños? Ya vimos más o menos cuál es el proceso, cómo se maneja en una cuestión biológica o fisiológica, cuáles son las repercusiones que hay en nuestro cuerpo, pero ¿qué son los sueños? ¿De qué están hechos? Y retomando un poco a este autor, Freud, que probablemente no les sorprenda tampoco que retomemos a este autor, podríamos decir que los sueños tienen que ver o son son manifestaciones del inconsciente. En algún otro momento ya habíamos hablado de algunas otras manifestaciones del inconsciente, por ejemplo, los síntomas. En esta ocasión, los sueños es una manifestación del inconsciente muy importante, porque a lo mejor no todos tenemos síntomas, o tenemos ciertos síntomas pero se van aliviando o quitando o cambiando de alguna manera, pero los sueños puede llegar a ser algo o de las manifestaciones del inconsciente que son constantes, porque la mayoría de las personas, yo por ejemplo, pues sueño con regularidad. La mayoría de las ocasiones me despierto y aunque no siempre son igual los sueños, no todos los recuerdo con la misma claridad, pero regularmente sueño, y yo creo que la mayoría de nosotros también. Entonces, para poder definir qué son los sueños, tendríamos que pensar que es una especie de mezcla, y que, como les decía hace rato, a pesar de que hay muchos avances tecnológicos, de que hay muchos estudios, muchos posicionamientos teóricos, los sueños todavía podríamos catalogarlo como esas cuestiones de la vida psíquica, de la vida humana, que pueden generar cierto misterio, porque por mucho que queramos hacer ciertas teorías al respecto, va a ser difícil comprobarlas o aseverarlas, porque creo que hasta el momento no hay una forma, un método de meternos a la cabeza de la persona y en realidad ver, escuchar de alguna manera qué es lo que está soñando. Entonces, por eso podríamos decir que es una especie de mezcla entre restos de la vida diurna, es decir, restos de las experiencias cotidianas de ese mismo día, de días anteriores, es decir, de todos esos recuerdos, de todas esas memorias que se quedan ahí,
mezclados con ciertos deseos que pueden ser conscientes o inconscientes, con algunos temores, con preocupaciones, con cuestiones de la vida sexual. Y aquí en la vida sexual no me refiero a la parte genital. Recordemos que la vida sexual tiene que ver con aspectos mucho más amplios, que van desde cómo nos comportamos, qué cuestiones pensamos, cómo nos relacionamos con las demás personas, y de alguna manera sí, pues también tiene que ver con esta parte genital, pero no es exclusiva. Entonces es una mezcla de todos estos aspectos, pero retomando un poco algunos de los puntos esenciales en un libro de este mismo autor, que es La interpretación de los sueños. Él de alguna manera habla de varios elementos que son importantes en los sueños, y uno de esos elementos, que sería uno de los más importantes, es la realización o el cumplimiento de deseo en los sueños. Freud pensaba que regularmente en los sueños había de alguna manera un cumplimiento de deseo. ¿Y a qué me refiero? Supongamos o pensemos en una persona que le gusta mucho un artista, ¿no? Es su artista favorito, a lo mejor tuvo la oportunidad de verlo en algún concierto y fue una de las mejores experiencias que ha tenido, y bueno, le gusta mucho su música y lo que sea, ¿no? Un artista, o pensemos en, bueno, no sé, un cantante, un actor o alguien, ¿no? Entonces supongamos que ya tiene tal vez tiempo que fue a ver a esta persona en vivo, ¿no? Pero un día empieza a soñar que se lo encuentra en unas vacaciones y que esta persona la invita a salir, o ya se van a casar o algo por el estilo, no sé. Alguna de estas situaciones que pudiera ser agradable o que tenga que ver con conocer o estar con esa persona, y lo vive en el sueño. Y de alguna manera están cumpliendo este deseo o esta fantasía, obviamente desde una cuestión inconsciente, porque en un plano real pues no está sucediendo, pero tal vez ese día que se despierta después de haber soñado eso está muy contenta o algo por el estilo, ¿no? Aunque otra de las características también puede ser, no sé, insisto, si les ha pasado, también nos encantaría que nos cuenten un poco de sus sueños en los comentarios, por favor. Si es así, déjenos ahí qué cosas han soñado ustedes también. Muchas ocasiones en estos sueños que son relativamente favorables o agradables, o donde nos la estamos pasando bien en el sueño, cuando ya vamos a llegar como al punto climático, por decirlo así, del sueño, nos despertamos. Eso también llega a ser como muy común, ¿no? Y a veces ya se quiere volver a dormir uno como para seguir soñando, y pues en ocasiones ya no podemos continuar el sueño, ¿no? Otro punto importante, más allá de solo el cumplimiento del deseo, son otros 3 puntos que son parte de las características de los sueños. Uno de ellos sería la deformación, otro es la condensación y el desplazamiento. ¿A qué me refiero con esto? La deformación es, pensemos en nuestros sueños, ¿no? En cualquiera que hayamos tenido. Regularmente no siempre son tan claros. Muchas de las ocasiones son imágenes que hasta podrían considerarse como borrosas, o como que no alcanzamos a apreciar adecuadamente, ¿no? Y es muy común también que supongamos que soñé con mi tío, pero no era, o sea, yo sabía que era mi tío, pero tenía cara como otra cara extraña, pero después se convertía en mi papá o en mi amigo o algo por el estilo. ¿Me explico? El punto al que me refiero con esto es que regularmente las imágenes y los contenidos de los sueños están deformados. Es como ese mensaje oculto del que nos hablaba Morfeo, justamente, como algo que tenemos que ir descifrando de alguna manera. Y que muchas de las ocasiones la condensación se refiere a que está depositado en una persona, en una imagen, en una situación, cuestiones de nuestra vida psíquica. Y esto lo menciono porque no solamente los deseos o las cosas agradables están en los sueños, también los problemas de la vida cotidiana se reflejan de alguna manera en nuestros sueños. Es decir, si yo estoy muy preocupada, o pensemos por ejemplo que hace poco tiempo tuve una situación
donde me robaron algo, por ejemplo, ¿no? Entonces no es una situación agradable, fue algo que muy probablemente me generó una sensación traumática, mucho temor o diferentes sensaciones. Entonces muy probablemente mis sueños se vean de alguna manera con los representados con los restos de estas experiencias que yo viví recientemente. Y pues no solamente habla de situaciones que tengan que ver con cuestiones ajenas a nuestra voluntad, es decir, que alguien llegue y te asalte, pues muy probablemente no es algo que uno desea o busca, pero tal vez tuve una ruptura amorosa o algo por el estilo y también estoy constantemente soñando con eso, ya sea que regreso con esa persona o que conozco a otra persona. Es decir, puede haber, eso es como lo rico y lo complejo al mismo tiempo de los sueños, que puede estar en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Desde ser cuestiones muy agradables o que a lo mejor me motivan a cambiar o a hacer algo, pero que también pueden ser traumáticos o estar como constantemente reviviendo cuestiones traumáticas o llegar al grado de una pesadilla, ¿no? Es decir, soñar que un monstruo me sigue o una persona o algo por el estilo. Eso también es algo muy común que pasa justamente en los sueños. Entonces uno podría decir, bueno, pero si yo estoy soñando con una situación desagradable, como una especie de pesadilla o como con una situación traumática, ¿dónde está el cumplimiento de deseo, no? O sea, ¿por qué entonces decía Freud que hay un cumplimiento de deseo si el sueño en general es bastante angustioso, ¿no? Si me despierto incluso asustado, llorando, gritando o algo por el estilo, pues muy probablemente ahí no estoy cumpliendo un deseo. Y aquí justamente lo que decía Freud al respecto es que en estos casos regularmente hay una especie de excepción, y más que solo una excepción, una formación reactiva. ¿A qué me refiero con la formación reactiva? Es como un movimiento inverso que se hace justamente con respecto a esta parte del deseo, como el lado opuesto, por decirlo de alguna manera. Otra cosa también muy común aparte de los sueños que pueden considerarse como traumáticos o desagradables, están también los sueños de castigo. Y aquí pudiera ser como un tanto paradójico, ¿no? Es decir, imaginemos que a lo mejor una persona, no sé, le pegó a otra, ¿no? Entonces está constantemente soñando con esa situación donde se siente muy mal, donde se va a la cárcel o no sé, cualquier otro escenario donde reciba un castigo por ese acto, ¿no? Aquí podríamos pensar de alguna manera que una parte de él, muy probablemente inconsciente, tal vez sí tenía un deseo reprimido de pegarle a la otra persona por el motivo o razón que sea, y al haber sentido que cumplió o que pudo satisfacer ese instinto o ese deseo, pues esta parte moral probablemente cree que se ha hecho acreedor pues a que ahora esté castigándose por esa acción que cometió. Es decir, hay muchas cosas, recordemos que justamente el inconsciente es ese espacio donde hay parte de todos esos instintos o esos impulsos, tanto de vida, de muerte, de agresión, de satisfacción, donde está parte de la vida sexual, entre otras cosas, que en muchas ocasiones en la conciencia pues no podríamos ni siquiera pensarlas. Y justamente parte de la característica del sueño es que cuando dormimos podría pensarse que hay una disminución de la censura, ¿no? Es como si tuviéramos un guardia ahí. Imaginemos un guardia que está ahí como cuidando el cómo nos comportamos, qué hacemos, qué pensamos, qué decimos, y cuando nos dormimos ese guardia pues también se va a dormir o anda por allá medio lejos, y es entonces que todos estos impulsos pueden manifestarse de diferentes formas en los sueños. Pero muy probablemente eso es lo que genera de alguna manera esta censura, que las figuras estén distorsionadas, que a lo mejor estemos presenciando una escena que pudiera hacernos agradable, pero que una parte como que sí estábamos, pero no estábamos. Es decir, es como muy complejo toda esta parte de los sueños. Y esto lo menciono de alguna manera porque
Recordemos lo que decíamos al principio, que cada uno de nosotros, a pesar de que hay ciertas cuestiones que pueden ser generales, cada uno de nosotros tiene experiencias y vivencias que van cambiando y que son muy particulares. Entonces, llegar a un consenso o a una idea donde podamos hacer como una especie de libro donde digamos, si sueñas, que es algo muy común de las frases populares también, si sueñas que te vas a casar es porque te vas a morir, ¿no? Si sueñas que se te caen los dientes es porque te vas a morir. Si al revés, ¿no? Si sueñas que te mueres es porque te vas a casar o algo por el estilo, ¿no? Quedémonos con estos 3 ejemplos. Pensemos un poco en estos 3 ejemplos. Si una persona sueña que se va a casar y le da ese significado o esa atribución de que se va a morir, aquí tal vez tendríamos que pensar, o la persona tendría que pensar, en realidad qué es lo que está significando para ella o para él el matrimonio, el compromiso, a tal forma que una parte inconsciente lo está viendo como una especie de muerte, ¿no? Es decir, en realidad es algo que quiere hacer o está forzado más como por alguna otra situación, no lo sé. Eso lo dejamos ahí planteado, esa idea de alguna manera. Ahora la otra, si alguien cree, más bien sueña que se le caen los dientes y significa para esa persona que se va a morir, pues de alguna manera en un contexto de la vida diurna o de la vida diaria y real, si a alguien se le caen los dientes así nada más de buenas a primeras, pues muy probablemente sea una situación angustiosa, pero muy probablemente también nos está hablando de una cuestión o de un estado de salud que tal vez no es el mejor, que tal vez está en un deterioro y que algo tiene que hacer al respecto, ¿no? Es decir, los sueños podríamos pensar que son justamente como esos mensajes, no que necesariamente nos dan los dioses, sino que nos da nuestro propio cuerpo, que nos da el inconsciente o como estas experiencias que hemos ido acumulando de alguna manera, ¿no? Y también podríamos pensar en este último ejemplo de si alguien sueña que se va a morir y significa para esa persona que se va a casar, pues no sé, a lo mejor parte de lo que está muriendo son ciertos miedos, ciertas aspiraciones, no lo sé. Es decir, hacer una interpretación de esa manera puede ser totalmente riesgoso y equivocado, y esto podría incluso de alguna manera propiciar una sugestión a tal grado que la persona en realidad vaya realizando ciertas cuestiones que lo lleven a ese significado que le está dando porque le dijo un amigo, porque lo leyó en un libro o algo por el estilo. En realidad no hay un significado absoluto y universal con respecto a los simbolismos o a las situaciones que se pueden llegar a representar en los sueños. Aquí sería importante otro punto que es como muy común dentro de esta cuestión cultural, son los sueños proféticos, ¿no? Hay ciertas personas que aseguran que soñaron ciertas cosas y que casi era un mensaje divino o una profecía y que al otro día se cumplió. En realidad es complejo aseverar algo por el estilo. Lo que muy probablemente pase en esos casos es que nosotros de una manera inconsciente registramos más información de la que nos damos cuenta. Supongamos que vamos a un restaurante con un amigo o con la familia o simplemente a comer, ¿no? Estamos en nuestra mesa, estamos comiendo, pero en apariencia estamos concentrados a la actividad que estamos realizando o con la persona con la que estamos platicando, pero al mismo tiempo estamos registrando todos los ruidos que hay a nuestro alrededor, muy probablemente las personas que están sentadas de una manera cercana, los olores, incluso lo que pasa en la calle, si hay una ventana cerca del lugar donde estamos sentados, y toda esa información no nos damos cuenta que la estamos registrando en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, y se va mezclando con otras experiencias, con otras cuestiones que no es que nosotros tengamos superpoderes y podamos adivinar el futuro, pero de alguna manera en este registro del inconsciente justamente se van combinando y se van representando ciertas imágenes. Pero como les decía, esto muy probablemente si nosotros nos quedamos con la idea de que en realidad existen los sueños proféticos, yo creo que lo que estaría operando de alguna manera ahí es más la sugestión que una capacidad de adivinar el futuro. Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Y la otra también, por ejemplo, me recuerda como a estas pesadillas que en ocasiones pueden llegar a estar alimentadas por experiencias que tuvimos en un momento muy temprano de nuestras vidas. Y esto me recuerda mucho a una película y a un análisis que hice con el Dr. Insight hace algún tiempo, que te invito a ver en el canal de YouTube, que es un análisis de la película de Freddy Krueger o de Pesadilla en la calle del infierno, donde justamente la trama de la película tiene que ver con que si te duermes o más bien que este personaje los mata en sus sueños. Que, te invito a ver el análisis, pero a grandes rasgos tiene mucho que ver con todas estas experiencias que muy probablemente estén relacionadas con una cuestión de abuso sexual que hubo en la infancia y que se están representando de alguna manera ya en la vida adulta. Entonces, los sueños son mensajes que podemos poco a poco descifrar, y aquí no es que vayamos a encontrar una guía mágica y absoluta de los sueños, pero cómo cada uno de nosotros podría de alguna manera tratar de dar una interpretación, o más que una interpretación, de descifrar esos mensajes de nuestro inconsciente. Y vamos a concluir con estas breves sugerencias o breves ideas que todos podemos realizar de alguna manera. Obviamente en psicoanálisis, en un análisis más profundo, por decirlo así, pues se trabaja de una manera distinta, pero aquí pues dejamos estas ideas para que tú las puedas pensar y nos comentes también qué te parece. Una sería el cómo interpretamos esos sueños, y podríamos pensar en dos formas. Una es hacer un análisis cronológico, es decir, hacer como toda la narración del sueño y qué me llamó la atención de eso. Porque otra cosa importante, lo más importante de los sueños no es solamente esas imágenes y esas escenas raras que podemos llegar a experimentar, sino ¿qué es lo que decimos nosotros sobre los sueños, ¿no? Es decir, nosotros mismos, no necesariamente que estemos hablando frente al espejo, pero pensar nosotros en ese sueño, o lo que llegamos a comentar con otras personas, ¿no? No es como esas ideas populares de si tienes un sueño feo y no lo cuentas antes de las 12 del día, se te hace realidad y cosas por el estilo. Eso tampoco sucede. Ahí otra vez estaríamos hablando de sugestión. Pero bueno, ¿qué decimos sobre el sueño? Y poder analizarlo de una manera cronológica, es decir, cómo se fue presentando o cómo lo recordamos que lo vivimos. Y la otra, hay ocasiones en que hay ciertos elementos o un elemento muy particular del sueño que nos llamó la atención. Ahí podríamos pensar, bueno, ¿qué significa? O hacernos estas dos preguntas. ¿Qué experiencias del día anterior o de días anteriores asocio yo con ese elemento o con ese sueño en particular? Y la otra pregunta es, ¿qué ideas se me vienen a la mente de este sueño? ¿Qué ideas, sensaciones, experiencias, recuerdos? Eso nos va a ayudar de alguna manera a darle un significado y hacer una especie de interpretación de nuestro sueño. Pero repito, de nuestro sueño, de la persona que lo está soñando, no del sueño de nuestra vecina o de nuestra prima, de nuestra mamá, de nuestro amigo. Eso es caer de alguna manera en un error que cotidianamente se hace, porque no se puede hacer una interpretación como en estos libros que podemos encontrar donde aparentemente hay estos simbolismos. Cada uno de nuestros sueños es muy particular y cada uno de nosotros le da un significado muy específico, porque todos vamos viviendo situaciones muy particulares y que sobre todo van cambiando. No son las mismas condiciones de vida de este mes, del mes anterior o de hace años. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, recuerda que me gustaría mucho que me dejes tus comentarios sobre este tema. ¿Qué te pareció el podcast? O incluso si hay algún otro tema del cual te gustaría que pudiéramos platicar en este espacio. Recuerda seguirnos en las redes sociales, búscanos como Oriente Media. A mí me puedes encontrar como Chris Dex. Fue un gusto estar con ustedes una vez más y nos escuchamos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión.